Están lo unitario y están lo unicitario, ¿sí? Pareciera que las dos cosas en sí mismas dicen lo mismo, ¿no? Unitario y unicitario. Pero bueno, la cuestión es que los unitarios creen en Dios solamente, que el Señor Jesús no es Dios, miren, niegan la divinidad del Señor y solamente aceptan a Dios como Dios, ¿sí? Y lo unicitario dice que Dios en sí se manifestó como Padre, luego se manifestó como Hijo y luego se manifestó como Espíritu Santo. Es la misma persona, mire, de esta manera. Nosotros, en cambio, la Iglesia Cristiana Evangélica, nosotros profesamos la Trinidad, que Dios es un Dios en esencia, en naturaleza, en poder, en gracia, es omnipotente, omnisciente, ¿sí? Y omnipresente. ¿Ah? De esta manera. Pasáis acá, pasáis. Bueno, así de esa manera. Y que este Dios único y verdadero se compone, ¿sí? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí vemos la unidad completa. En las tres personas, como se nos señala en la Escritura. Y hemos estado mirando el domingo último pasado acerca en el Antiguo Testamento cómo y de qué manera Dios se presenta en su principio. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí dice Dios. Después más abajo en el capítulo, vamos a leerla otra vez para recordar un poco nuestra memoria del capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó en el principio? Dios. Dios. De una manera singular se expresa este. En el versículo 26 ya encontramos la pluralidad de Dios, ¿sí? De cómo Dios se compone. Verso 26 de este mismo capítulo dice así: entonces dijo Dios. Aquí encontramos una palabra, ¿no es cierto?, que expresa singularidad. Una persona está hablando en forma de singular, de singular. Y ahora mire de qué manera se expresa. Se expresa de una manera plural y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Ve? ¿Ve cómo se expresa Dios? Primero, el que habla es Dios, la unidad completa. ¿Sí? Este versículo nos habla por lo menos más de una persona, porque nos habla de una manera plural. Hagamos. Los que niegan, tanto los unicitarios como también los testigos de Jehová, los llamados testigos de Jehová, niegan que Dios es una unidad compuesta de tres personas. Ellos solamente de que para ellos hay un solo Dios y no hay otro más fuera de él. En realidad es así. Es cierto que Dios es uno y no hay nadie más fuera de él, pero este Dios
es una unidad compuesta, que se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso dice aquí, hagamos. Los luceristas o los llamados testigos de Jehová alegan que Dios aquí está hablando con los ángeles. Pero Dios no podría decir tal cosa a los ángeles como diciendo que los ángeles también son creadores, porque dice, hagamos. Y el único creador, Dios verdadero, es solamente Él. No hay otro fuera de Él que pueda crear. Dios hizo de la nada todo lo que ha creado. Miren, todo lo que ha hecho de la nada, de lo que no existía. Miren, el poder de Dios, y los hizo, como se leyó anoche en la lectura, por el poder de su palabra. Eso se leyó anoche. El hermano nos la leyó. Miren cómo son las cosas. Solo con el poder de su palabra. Y de hecho vemos acá que cuando dice, hágase la luz, y fue la luz, fue suficiente esa palabra. Una palabra de poder creador. Miren, realmente, ¿no? De esa manera. Entonces, al decir, hagamos, está diciendo que eran más que una persona, al menos acá, revelándose aquí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, otra vez de manera plural, conforme a nuestra, otra vez de manera plural, el verbo, ¿sí? Hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Veo cómo es la cosa? De esa manera. Y así sucesivamente hemos visto también en el capítulo 3, también hemos visto eso, allí en el capítulo 3 y el verso 22, después que el hombre cayó en pecado, capítulo 3 y el verso 22, se expresa de la misma manera. Capítulo 3, versículos 22. Y dijo Jehová Dios, en forma, ¿no es cierto?, singular. Y ahora dice, he aquí el hombre es como ¿qué? Como uno de nosotros. No dice, he aquí el hombre es como soy yo. No lo dice. Sino como uno de nosotros. Haciendo énfasis que por lo menos la unidad de Dios se compone más de una persona, ¿sí? De esa manera. Como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. He aquí el hombre, eso es después de la caída, directamente. Y hemos visto también en capítulo 11, versículos 6 y 7, hay otro tanto versículos, pero no quisiera tomar mucho tiempo en esto, del capítulo de Génesis capítulo 11, 6 y 7. Estos versículos, hermanos, son clarísimos. 6 y 7 del capítulo 11 de Génesis, ¿sí? Qué claro que es la palabra de Dios, realmente. Versículo 6, en la creación, cuando los hombres estaban intentando construir la gran torre llamada la Torre de Babel, la cual pensaba llegar hasta el cielo. Mire la idea de él, mire de qué manera, ¿no? De qué forma. Y eso nos habla de su actitud, de su esfuerzo por llegar hasta Dios. Eso es lo que significa Babel. De allí nacen las palabras Babilonia, que quiere decir confusión. Babel quiere decir confusión, de esa manera. Entonces toda la doctrina tiene que ver con una terrible confusión, ¿sí? A eso se le llama Babilonia. ¿Sí? Ahora dice, versículo 6, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado a hacer la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, verso 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué vemos aquí? Y dijo Dios, mire lo que dice Dios, la unidad de Dios,
Dios uno, ¿sí? Que está compuesta de más personas, ¿sí? Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Aquí tenemos un ejemplo, hermano, clarísimo de lo que significa una unidad compuesta. He aquí, a ver, ¿no dice? El pueblo es que uno. ¿Cómo es que se expresa así de esa manera? El pueblo es uno. ¿De cuántas personas creen que podía ser en ese tiempo? ¿Cuántos millones de personas realmente en ese momento el pueblo se componía? Realmente de una buena cantidad, hermano. No era poca gente. No era 100, no era 200, no era 300, era mucho más. Mire, era mucho más. Sin embargo, Dios mismo acá le llama uno. Ahí podemos entender lo que implica la unidad, una unidad compuesta. De varias personas, en este caso, cientos de personas. He aquí, el pueblo es uno. ¿Y en qué es uno? ¿En qué es uno? Y todo esto tienen un solo lenguaje y han comenzado a hacer las obras y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Primero, el pueblo tenía un solo lenguaje, no había otro lenguaje, como hoy existen varios lenguajes, ¿no? Que justamente entendemos que de allí viene esta cuestión de las lenguas, las diferentes lenguas, que sea Dios había confundido las lenguas, ¿no? Y lo había esparcido, dice la Escritura, por las siglas, ¿sí? Que allí se formaron nuevas lenguas, para entenderse. Bueno, he aquí, el pueblo es uno. ¿Y qué más? Y todo esto tienen un solo lenguaje y han comenzado a hacer la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo que han pensado hacer. En esto también tiene que ver la unidad. Además de la lengua, además tenían un propósito, tenían una sola voluntad, y esa sola voluntad era hacer una obra. ¿Y cuál era la obra? Construir la gran torre de Babel, ¿sí? Y de llegar, una torre que llegase al cielo. Esa era la idea, ese era el propósito. Hermanos, cuando miramos hoy y entendemos hoy, la mayoría de las personas, de los hombres, tienen ese gen, trae ese gen adentro de llegar al cielo por sus propias obras, por su propio esfuerzo, por su propia capacidad. Y más, no solamente que quiere llegar al máximo, ¿sí? Sino que además de eso se cree Dios. Desplaza a Dios para creerse a sí mismo como Dios. ¿Han entendido? Eso es el tema. Ese es el gen que ya se trae en la sangre, el mismo espíritu satánico. Cuando miramos en la Escritura esto, vemos a Satanás, en aquel primer momento el ángel, ¿sí? El ángel de luz, el ángel Lucifer, ¿sí? Que quería ser y ponerse a la altura de Dios, a igual que Dios. Ese era su espíritu. Y me sentaré en el trono y estaré así y asado. Tanta otra cosa más. Mire, ese gen, hermano, está hasta el día de hoy y estará hasta el día de hoy en el hombre. El hombre apenas empieza a levantarse, ¿no es cierto?, a escalar gloria, escalar honra, escalar poder, y ya se cree a sí mismo como Dios y suplantan a Dios. Tiene, voy a decir así de esta manera,
la pretensión de suplantar a Dios. No puede, de hecho no lo puede, porque sin Dios no puede vivir. Sin Dios no puede andar, aunque lo niegue, aunque diga que Dios no existe, que no es real. Mire, no lo puede porque Dios es el que da a todo vida y aliento. Y esa es la gran verdad. Mire, todo lo crea de esa manera. Pretende suplantar a Dios. Y el pueblo es uno. Esta misma manera, esta misma forma, se encuentra en otro espíritu. Ya no en el espíritu de egocentrismo, no en el espíritu de orgullo, de soberbia, sino se encuentra en otro espíritu, en el espíritu de Dios. Cuando Dios obra en el corazón, cuando Dios realmente hace que por su palabra y por el conocimiento de ella nos doblega, y lejos de sentirnos grandes, ¿sí? Más vale nos sentimos pequeñitos. ¿Por qué es eso? Porque su amor es tan grande, porque su misericordia es tan grande, porque su salvación es maravillosa. Y cuando miramos en esto, hermano, naturalmente nos remitimos ¿a dónde? A las Escrituras, a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva dice que todos tenían un mismo parecer, ¿sí? Todos tenían en común las cosas. Y todas estas cosas, todo ese espíritu de unidad, ese espíritu de humildad, este espíritu de realmente de tenerse aprecio y amor los unos por los otros, ese espíritu reinaba en la iglesia primitiva, a tal grado punto que había muchos hermanos en necesidad, y dice la Escritura que vendían sus cosas y su posesión y daban a los pobres. Miren, y allí la unidad, ¿quién lo hacía? Acá la unidad lo hace el enemigo de Dios, pero allá la unidad lo hacía el mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Para que seamos todos unánimes, un mismo espíritu, un mismo parecer, un mismo propósito. Eso es la obra de Dios. Eso no es la obra del enemigo, es la iglesia. Miren qué grande. Acá se nos habla de esa unidad, naturalmente de un pueblo que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en cuenta. Este espíritu de Babel nos habla del esfuerzo propio, de la religión propia del hombre, del esfuerzo propio del hombre para merecer el cielo. ¿Entienden? Este es el sentido. Para merecer la salvación, merecer la gracia. Ese espíritu, es el mismo espíritu. Miren, para llegar al cielo. Pero qué diferente es lo que Dios ha hecho en la persona del Señor Jesús. Como hemos dicho esta mañana, el hombre no tiene que hacer nada para salvarse. Dios lo ha hecho todo. Dios ha entregado lo máximo, lo más grande que tenía en el cielo para salvarnos. Y el Señor Jesús obró la obra completa de la redención, de la salvación, a tal grado punto que pudo exclamar: maravilloso, ¿no? Grandioso. Eso me llama poderosamente la atención de exclamar: consumado es. Imagínense una persona, imaginémonos ahí a los malhechores, uno al lado del otro, ¿cómo estaban? ¿De qué manera se encontraban? ¿De qué forma se encontraban? Realmente muriéndose, agonizando. Y el Señor Jesús todavía al final tenía las fuerzas para exclamar, para decir semejante verdad: consumado es. Miren, eso me llama poderosamente la atención. Cómo Él tenía todavía poder después de todo lo que sufrió, de todo lo que padeció, no en esa, ya desde la noche anterior, sin dormir, sin comer,
azotes, azotado por los soldados, llevado de aquí para allá, hermano, no de una manera muy nada, de una manera terrible. Acuérdense que aquellos que eran los agentes del sumo sacerdote que le agarraron, la turba que vino que le agarraron, le llevaron a Caifás. Allá el Señor le declaró, de allí de Caifás le llevó a Pilato, gobernador. De allí el gobernador, después de haberle probado, después de haberle examinado fehacientemente y no encontró ninguna cosa digna de muerte, lo mandó a Herodes. Mire, allá Herodes lo recibió pensando que el Señor iba a hacer algún milagro, alguna señal especial o algo. Nada de esto ocurrió. Entonces Herodes, después de haberle realmente escarnecido, lo mandó otra vez de vuelta a Pilato. Imagínense toda esa noche, todo ese trajín. No era que fue en bicicleta, en una carreta, en un caballo, en una mula, no. ¿De qué manera? A la rastra, seguramente, porque así se trataba a los malhechores. Hoy en día hay cuidados, no podés sobresalirte sobre otra persona. Y cuidado si lo haces, esto mismo te van a denunciar y te van a mandar preso. ¿Es así, hermano, o no es así? No es de cualquier manera se le puede tratar a los malhechores hoy. Miren, en aquel momento no era así. Así que imagínense de qué manera fue llevado el Señor de aquí para allá. Realmente terrible. Después de todo lo que pasó y sufrió y todo, todavía llevar la cruz. Al final, en el camino, tuvieron que pedir a alguien que lo ayudara a llevar la cruz. Miren cómo son las cosas. Y en la cruz, después de todo, las heridas que recibió, al final tener las fuerzas para decir un grito de victoria, viendo Jesús que todo ya estaba terminado, y decir, consumado es, realmente maravilloso. Maravilloso. Grandioso para nosotros, porque nos da paz, porque nos da tranquilidad, porque nos da seguridad, porque nos da garantía que aquel que comenzó la obra la terminó en su totalidad. Diga. Bueno, nos fuimos un poco del tema, perdón. Así que vemos aquí de esta manera, de esta forma, vemos también de una manera progresiva. En estos pasajes no vemos en sí mismo la Trinidad, pero por lo menos vemos que Dios se compone de más de una persona. Eso sí podemos ver. Y hemos estado mirando un versículo que me llamó mucho la atención en el Antiguo Testamento, que ese versículo de Isaías 48, 16. Hay mucho más para meditar sobre él. Isaías 48, y el verso 16. Miren qué grande. Y aquí vemos ya de una manera más explícita a las tres personas, podríamos decir así. 48, 16. Isaías 48, 16. Dice así: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Mire qué interesante. Qué interesante este versículo.
Realmente nos llama la imagen, la forma, la misma palabra del Señor. Es decir, el Señor Jesús mismo, hablando aquí de esta manera a su pueblo. Realmente, acercaos a mí. Esta palabra, ¿cuántas veces la utilizó el Señor en su ministerio? Venid a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántas veces el Señor utilizó este sentido de acercarse a Él? Miren, oíd esto. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Todo se reveló. Podríamos decir que allí en ese pasaje que hemos leído de Génesis, capítulo 1, versículo 1, cuando Dios dice allí en ese capítulo 1, hágase la luz, y fue la luz. Esa expresión, hágase la luz, era la palabra de Dios. Y la Escritura nos dice allí en Juan que Él es el Verbo, que Él es la palabra. Por eso en la Escritura encontramos que Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Cuál es el medio de Dios? Su palabra. Y su palabra es el Señor Jesús. Él es la palabra eterna. Es el mensaje final para esta humanidad. Es la manera de cómo Dios procede. Y hemos leído, se leyó anoche, ¿no?, que Él hizo todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es esa palabra de su poder? Es el mismo Señor. Miren, nuestro Salvador. ¿Sí? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. O sea, todo lo que tenemos en la Escritura aquí revelado en secreto. ¿Sí? Desde que eso se hizo, nos habla de lo que Él ha hecho. Allí estaba yo, afirmando de que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, Él también estaba allí. ¿A qué le llama la atención esa expresión? Seguramente. Allí en Proverbio capítulo 8. Miren, a ver si podemos coordinar eso. Proverbio capítulo 8. Y allí se presenta como la sabiduría de Dios, de cómo Dios creó todas las cosas. Proverbio capítulo 8. ¿22? 8, 22. 22, gracias hermano, gracias. Importante. Gracias hermano. Jehová me poseía en el principio. ¿Ve? Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Eh? Eternamente tuve el principado desde el principio. Y hay un versículo más abajo donde dice allí, verso 27. Verso 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba ¿quién? Yo. La segunda persona de la Trinidad. Allí estaba yo. Miren, qué interesante. Allí estaba yo. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Nos habla de su eternidad. Nos habla de Él. Volvamos otra vez, hermano, a Isaías allí, donde estuvimos mirando. Isaías 38, 16. Estamos mirando allí.
acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Ah? Y ahora viene, y ahora me envió Jehová el Señor. ¿Quién le envió? El Padre. El Padre. La primera persona de la deidad, ¿sí? El Padre. Está hablando el Hijo. ¿Y qué más? Me envió Jehová el Señor. ¿Y qué más? Y su Espíritu. La tercera persona de la deidad. Mire qué declaración tan preciosa tenemos. Ya no en el Nuevo Testamento como tenemos tanto registrado, ¿no? Sino en el Antiguo Testamento. Ahora me envió Jehová el Señor. ¿Es verdad esto? Él lo ha manifestado. Él lo ha revelado. Que el Padre le envió. La obra que Él hace es porque el Padre le dio a hacer todo. Y su Espíritu. Acá Espíritu está con mayúscula, por lo tanto nos habla de que de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Miren, el Señor Jesús, durante su ministerio acá en la tierra, se movió siempre bajo el poder del Espíritu Santo. Dice que el Señor Jesús, su Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, fue ungido por Dios en el Espíritu Santo. Ese fue su ministerio, así actuó, así habló, con el poder de su Espíritu Santo, acompañando su ministerio terrenal aquí en este lugar. Hermano, realmente vamos a ver más adelante algo más de todo esto, de lo que implica esto, y gracias a Dios realmente por la claridad de su palabra. Gracias a nuestro Dios por revelarnos estas verdades gloriosas, fundamentales de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que profesamos. Vamos a entonar.